izquierdo. A rodillas, 3 tiempos. Extender y quedar. Perfil derecho, elevado el abdomen y 1. Vuelvan. La danza es creatividad, es vitalidad, es ritmo en sí, ¿no? ¿Para qué quiere uno una mística? ¿Qué se puede añadir a esas cosas? Cuando en los años 50, digamos, llega a México, Miguel Covarrubias lo contrata y entonces se involucra con el movimiento de danza en todos los sentidos, como coreógrafo, como maestro, como bailarín, inclusive como amigo. Le fascina la calidad de, pues digamos, del desarrollo que se da en México, las posibilidades creativas que encuentra en cualquier lado, en la pintura, en la escultura, en la música, en todos lados. Yo creo que él vino un poco tras esa corriente, invitado por el maestro Covarrubias y posteriormente ya invitado para pertenecer a la compañía de danza. Compañía que evidentemente fue otra desde el momento en que Javier llegó. Digamos que vino con todo un rigor técnico que aquí no se conocía. Por otro lado, estaba la competencia tremenda con una figura como José Limón y como Doris Humphrey. Entonces él, norteamericano, y los otros también, cómo estar por debajo, ¿no? Tenía que estar a la misma altura. Y entonces Miguel Covarrubias, que tenía mucho interés en hacer una danza mexicana, lo primero que hizo es comenzar a reunirnos. Entonces José Limón comenzó a trabajar, inclusive con todos, y como compañeros participé en Pasacalia y también Javier Francis bailaba. Era convincente su manera de bailar, porque era otro de los que realmente vivía desde acá visceralmente el movimiento. Y eso pues se nota. Me dio la impresión como de que nunca tocaba el piso, porque era muy etéreo, aun cuando algunas veces hacía algunas caídas, giros en el piso, pero la sensación era como de que no llegaba al piso, y era como un pájaro, ¿no? Siento también que fue importante para él su conocimiento de lo que él llamaba las danzas étnicas. Recuerdo muy bien el trabajo de los mudras en la cantidad enorme de seminarios y cursos que él hacía en el Nuevo Teatro de la Danza. Él había pasado por el tap, por danzas orientales, por muchos estilos, y al llegar a México él ya estaba cuajando su propia manera de expresarse, que era una síntesis de todo, sin tener prejuicios con respecto a nada, sino que era una forma dancística con una fuerte carga espiritual y poética. Lamentablemente hasta hoy yo no he visto a alguien como él. Y mira que he visto bailarines en mi vida, pero tan concienzudo y tan elaborado como él, no. La emoción llegaba a través de la elaboración. Era un bailarín con, digamos, con ángulos muy cortantes. Quizás su cuerpo no se prestaba a esas laxitudes, a esas articulaciones muy bien aceitadas que tuvo después Luis Fandiño. Por eso él depositó todo lo que eran sus anhelos como bailarín en Luis Fandiño. Al ver las clases de él, le solicité que me permitiera ver las clases. Y él accedió con una condición de que no faltara nunca. Entre sus primeras coreografías hechas en México, habría que recordar Toxcatl, que fue de inspiración prehispánica con diseños de Miguel Covarrubias. Pues no hay mucho que practicar de Toxcatl, sí, más que está tan en el pasado que ya se me olvidó cómo era.
yo era el sacrificado. Pero la idea básica era que se sacrifican a las personas, ¿no? Por ideas que pudieran tener, ya sean religiosas o lo que fuera. No sé si era un dios o un ser humano pleno, ¿no? Pero que lo asumía totalmente, ¿no? Aunque su papel era corto en comparación con toda la obra, pero era ser el centro y era impresionante. En este caso fue un sacrificio con un pueblo, digamos, sangriento. Y es una de las pocas veces que él ha bailado a plenitud. Y decidió él en algún momento ya no bailar, porque le interesaba más el crear, el formar gente. Puso en el fiel de la balanza lo que hacía falta a la comunidad y no a él. Él sabía que tenía que sacrificar su vida como ejecutante para convertirse en un maestro, en un coreógrafo, en un director. Sí me gustaba el papel de intérprete, pero de extrañarlo no. De extrañarlo nada más en el caso de sentir que no había hecho ningún rol o que nunca hice algo a mi gusto entero. El nuevo teatro de danza nació de necesidad de poder trabajar sin, vamos a ponerlo levemente, estorbos de política, intrigas y burocracias. Éramos los primeros de romper con la línea oficial y hacer una escuela y una compañía. Colaboré en todos sentidos, primero como alumno, después como bailarín ejecutante y después como colaborador en la producción de las obras que él produjo, ¿no? La otra danza también que a mí me gustaba hacer de Javier era el muñeco y los hombrecillos. Y entonces hacíamos movimientos con unos periódicos que nos cambiábamos a manera de vestuario y también hacíamos muchos movimientos como si fueran muñecos manejados por el de arriba. También había una mujer que lo hacía Nelly Happy, que entraba con un vestido como de noche, pero además era como ridículo, a mí me parecía como ridículo, y se subía a este personaje que estaba encima como en un pedestal, y lo veía de cerca con unos antifaces, y un muñeco que era en un momento que como el crítico, ¿no? Estaba mostrando cómo es todo ese juego político, ¿no? de personajes. Por ese lado nunca he bailado con ninguna persona, hombre o mujer, como fue Bodil. Además fue una excelente intérprete que realizó para mi gusto lo que ninguna otra bailarina que haya yo visto nunca. Era una presencia muy fuerte y su colaboración en el trabajo de ensayos y en el trabajo de presentaciones era de absoluta dedicación. Había una formación permanente, porque además de los cursos se hacían conferencias de prensa, se hacían conferencias de arte. Llegó un momento que el nuevo teatro de danza era un nido verdaderamente impresionante de lo nuevo que estaba pasando en la danza en el país. Arnold Belkin y yo fuimos amigos primero antes de colaboradores. Él iba a las clases de danza mías para hacer bocetos y era una persona muy entusiasmado, muy exuberante, muy apasionado. Y él pidió que yo posara mucho para él, para sus cuadros. Inspirados en la idea del nuevo hombre, Javier Francis, Bodil Jenkel y Arnold Belkin crearon una danza nueva, el advenimiento de la luz. Una propuesta que teníamos nosotros de que
el mundo se estaba viendo mal, había muchas guerras y propusimos poner la idea de que aún habiendo 2 habitantes en la Tierra, habría que salir de la destrucción y comenzar a construir de nuevo absolutamente todo. Es una danza que desgraciadamente no puedo analizar porque sencillamente me arrebataba. Quiero decir, en cuanto a la forma, hay cosas que te jala la vista, es decir, te roban el alma, puedes decir, y no puedes pensar, sencillamente lo estás mirando y pasa, y cuando terminas de verlo, te queda solamente como un recuerdo de una imagen de algo que está dentro de ti, pero que no puedes analizar. Una buena obra siempre se recuerda. Otras obras pasan y no las recordamos, pero hay determinadas obras en cada época que se quedan grabadas en el cuerpo, en la mente. Yo me acuerdo que soñó mucho con vivir en Mandinga. Él quería irse al país, estar entre el pueblo. Es un anhelo que no sé cómo no cumplió, pero yo lo estoy cumpliendo por él. Yo estoy en una provincia pequeña y lo recuerdo mucho. Él quería siempre vivir entre el pueblo, pintarlo. Él se emocionaba mucho. A veces tenía una pasión febril por el movimiento de caminar de los indígenas, de agacharse de las mujeres, de moverse y tomar su cabellera y lanzarla hacia un lado, de volver a retomar el cabello y lanzarlo sobre el agua y tirarlo. Eso le apasionaba profundamente. La obra coreográfica surge de la vida, surge del mar, surge de meterse a vivir en una casa de huéspedes de la colonia Guerrero para sacar su maravillosa contrastes. Y allí en la casa de huéspedes pasaba todo. Pasaba un viejo que estaba tejiendo una hamaca. El viejo jalaba continuamente su tela y hacía nudos con ella. Y con ese movimiento hacía otros y se levantaba y volvía a ver hacia arriba y se volvía a agachar. Llegamos los 5 personajes a integrarnos tanto que realmente era un placer bailar esa danza, porque los 5 nos hicimos uno solo, ¿no? Como maestro era verdaderamente terrible, es la palabra, era como un relámpago. Sus clases podían durar 3 horas y nunca se moría la energía en sus clases. Realmente comunicaba electricidad, comunicaba luz, comunicaba todo lo que la energía puede dar. Bien. Eso es diferente. Claro. La música pues es la parte gemela de la danza que en realidad está dentro del bailarín. La música nace dentro del bailarín, igual que nace dentro del músico. Javier Francis es un gran concertante al piano. Yo lo vi 1000 veces entre ensayo y ensayo tocando Juan Sebastián Bach. Y es a partir de su concepción con la 9ª sinfonía en la que nos forma haciendo la coreografía. El gran problema técnico para los bailarines es que era 1 hora, 10 minutos, pero continuas, con un movimiento y un esfuerzo físico muy siguiendo pues esta propuesta del maestro de que el pulso energético nace y permite iniciar el movimiento sin que éste pare, sino hasta que realmente termine la obra. Nunca es un trabajo de haz 4, haz 2, salta 5, salta 6. No, es
un trabajo de búsqueda interna, de búsqueda al servicio del creador de la naturaleza, del creador del universo, como él lo llama, de Dios. Es una fraternidad del ser humano entero, también dentro de la guía y de estímulo y fuerza y vida dado por Dios, claro que sí. Quiero decir que el hito más importante de su creación como coreógrafo cedió su paso al del gran formador. Fue para nosotros un esplendor, porque entonces empezamos a saber lo que eran los músculos, el esqueleto, los tendones, la forma de respirar, cómo había que trabajar los pies, cómo habría que rotar posiciones abiertas, posiciones cerradas. Fue este tremendo resplandor que nos dejó Javier Francis y que hasta la fecha nos dura. En ese tiempo mi padre nos había separado de la danza. Entonces a mí me había castigado mandándome lejos de México, y en un momento yo sabía que venía temporada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo en esta parte, no? Lejos de lo que es mío, de lo que es la danza. Y entonces yo me imaginé a mi padre como si hubiera un gran cenote sagrado, donde estaba parado en un lugar mi padre y en otro Javier Francis. Y yo tenía que salvar a uno de ellos, solamente. El otro tenía que morir. Y entonces mi decisión fue salvar a Javier Francis. Esa me parece... Hay algo que no podía explicar. Muchas veces los bailarines ni saben lo que tienen dentro. Tiene que haber un director muy perceptible. La palabra es sacarlo, hacer que él entienda lo que tiene, lo que trae dentro, lo que es su persona, para poderlo plasmar públicamente. Y la alegría más grande fue cuando una vez, por cierto que yo creo que ayudó un poco, el maquillaje, el pelo, el sudor, todo, se me metió el rímel, y entonces yo hice también aparte los movimientos, yo creo que muy exagerados en el sentido de dramatismo. Y cuando terminó, Javier me dijo que había logrado que era una mujer. Y yo no supe qué era eso, pero me dio una sensación interna, como si hubiera cambiado internamente algo sucedió que no supe qué, pero sí me sentía diferente, ¿no? Sacaba lo mejor de nosotros, con lo cual lográbamos, digamos, una especie como de éxtasis, podríamos decir, del movimiento, y una gran alegría en nuestro cuerpo. Lo máximo para un artista es crear, pero la parte creativa es la parte que realmente impulsa al espíritu humano a sobreponerse en este terreno y en otros. Era la forma en cómo abordar la danza, en una forma absolutamente profesional, como una disciplina total, sin concesiones. Fue realmente el que introdujo a los bailarines de la época dentro del mundo de la danza en su totalidad, como concepto y como elemento físico, como entrenamiento, como técnica, como disciplina. La disciplina de Javier fue para nosotros inolvidable, todavía hasta la fecha la conservamos. La gente habla de disciplina como para ordenarse, como para forzarse a continuar. Yo personalmente creo que es una gran equivocación. Lo de la disciplina dentro de las formas de arte, creo que no son necesarias. Disciplinas son, digamos, para personas que no quieren hacer una cosa. Dentro de esa disciplina, si se puede llamar rígida, es lo que te permitía ser libre. Es lo que hasta la fecha a mí me permite gozar del movimiento. La voluntad de la persona puede lograr lo que quiera.
siempre y cuando tenga alguna base también ya técnica sobre la cual construir. O sea que por eso hay que siempre estar afinando el cuerpo. El cuerpo humano, como cualquier cuerpo, fluctúa, cambia, regenera, rehabilita, hace muchas cosas que necesitamos tener. Siempre va con una afinación muy cuidadosa. Porque no puedes olvidarte que estás trabajando con seres humanos, con músculos vivos que están latiendo, que está fluyendo sangre, y que esos músculos están regidos por un cerebro que hace que los mueva, y que ese cerebro es emotivo, y que ese cerebro llora y canta y sufre, ¿no? Entonces eso es lo que creo que él me enseñó. El maestro siempre insiste en que tengamos imaginación, o sea, que cada movimiento tengamos alguna idea en mente de lo que ese movimiento puede expresar. Pero la gente sabe que hay un movimiento, que es el movimiento de la técnica Francis, que sobrevive. Técnica Francis que no existe porque Javier no ha hecho una técnica. Javier ha hecho un método de trabajo. ¿Qué es eso? Es una partitura de danza y trata de la música que están escuchando. Esta danza se hizo para un solista, coro y orquesta. Cada símbolo representa movimientos o posturas de danza y los tiempos, en este caso 4x4, 1, 2, 3, 4, y así en cada sector de esto que marcan compases. Y esta parte de aquí representa la primera postura. Entonces estamos aquí en esto, esta mano cruza el cuerpo, está en el muslo como les expliqué, golpea esta mano, ahora le subimos aquí, 1, 2, 3, 4. Lo que hay es un método, Francis. Y este método globaliza las partes técnicas, las partes expresivas, las partes espirituales, para que cada bailarín más bien pueda irse conformando como persona dentro de la vocación de la danza. El maestro hace que uno se confronte con uno mismo y a partir de ese momento empiezan a haber muchas transformaciones si uno le interesa esa transformación, si a uno le interesa eso. Me acuerdo que la primera vez que yo abrí la puerta del salón de danza donde el maestro daba fue entrar a un recinto donde se respiraba una esencia, un amor al oficio que nunca voy a olvidar. O sea, era como una oración, como si todo el mundo estuviera orando. Entonces necesitas estar en la clase en una actitud de concentración, de entrega absoluta. Tienes que vencer cansancios, actitudes egocentristas que pudieran existir. Y es un reto. Yo, de hecho, antes de que lo fuera a conocer, unas gentes me dijeron, no, Francis, no vayas, él está loco. Y bueno, pues sí, posiblemente yo creo que todos tengamos algo de locura, pero esta locura tiene sus resultados. Hay 3 libros ahí que salieron de esa locura. Hay mucha gente que se ha formado con esa locura. Y yo prefiero ser parte de esa locura, ¿sí? Es un ser dotado de un espíritu muy particular, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Él decía, yo a lo mejor no hago un bailarín, pero hago un artista. Un artista comprometido con su tiempo, un artista comprometido con la realidad, con la libertad, con la paz, con el amor. El bailarín como un artista
debería de considerar más bien la vocación como una extensión del amor. El amor es el que rige, el amor es el que hace que las personas puedan hacer más allá de lo que llaman humanamente posible. Y pienso que su concepción no va a terminar con su vida material. Yo espero que sigan muchos otros buscando a partir de lo que le encontró. Y primera, eso es a la barra.